Buenas, ¿qué tal, señores? ¿Cómo les va? ¿En qué andan? Un saludo a todos los que nos están viendo y Los hoy cuatro, venimos, los cuatro que nos ven hoy venimos de lujo porque vamos a hablar de el grupo que a mí más me gusta de todos, en de la Le vida. Luthier. Y tenemos de invitado a esta maravilla de Germán Carvajal en Medellín. ¿Cómo está, Germán, hombre? Hombre, muchas gracias a ustedes. Creo que desentona un poquito aquí, pero bueno, no alcancé a pasarme la Pero cuchilla número uno. no le digas a Facio así, no le digas a Facio así. Sí, Facio todavía hombre. De tiene pronto mucho Todavía tenemos creen tiempo. que un tiene peludo, esperanza. Tengo tenemos Creen que un tiene cuatro, peludo en el esperanza. grupo. cuatro pelos todos y no se hablan entre ellos. Pucha, tengo ese problema. Oiga, invitamos a Germán por dos razones. Primero, pues porque es uno de los humoristas pues, más importantes de este país y que lo queremos mucho en este grupo. Y segundo, Hombre, muchas porque es gracias. tan fanático de Lelutier como nosotros. Eh, Muchas conversadas nos hemos metido con Germán alrededor de este tema. Y además, una cosa muy importante es porque vamos a hablar de Lelutier porque se despiden este año. Anunciaron hace 8 días su gira de despedida y a mí me logró sacar lágrima pues el aviso de que ya pues no vamos a tener a más Lelutier en la vida. Ya se han muerto muchos, digámoslo, del combo original. Hoy en día la agrupación tiene mucha gente nueva, pero es una tristeza enorme pues que no vamos a tener a Lelutier en la vida. Así que yo quiero invitarlos a que conversemos con cuando ustedes les dicen Le Luthier, cuál es la obra que inmediatamente se les viene a la cabeza. Germán, cuente a ver, empiece usted que es invitado. La primera, la No, pero es primera. que de las 36 obras entre recopilaciones y cosas que han hecho de música, porque también tienen pues, los recitales, pero hombre, no, yo me quedo con yo me quedo con las cosas que han recopilado ellos de varios espectáculos, porque finalmente las recopilaciones son la juntura de las mejores cosas, o por lo menos las que más divirtieron a la gente y los divirtieron a ellos. Puede ser Los Viejos Reíres, por ejemplo, es una de esas recopilaciones bonitas de Lelutier. ¿Mm? Total. Benny, ¿Mm? Jaime, Rosero. O sea, Sí, yo creo que Viejos a me reír de pronto es la mejor. Si uno no ha visto nada de Lelutier, Viejo a me reír puede ser la puerta de entrada. Así es, así es. Y Pero Roserito. como, pero una pieza, una sola piecita que les guste mucho, Bueno, ¿cuál ya, es? exacto, ya eso es otra cosa, porque es que, digamos, Claro. en su conjunto, cada una de las obras, digamos que tienen números muy sobresalientes, las más del Bergantín, por ejemplo. A mí, que soy nacido de la trova, por ejemplo, La Payada de la Vaca, me La parece que payada de Esa la es por vaca muy la es un buena. sencillez, maravilloso. por la sencillez de ese número, que me parece absolutamente sencillo, musical y literariamente es muy sencillo, es muy elemental el número, pero que se basa en el equívoco como apuesta de humor en el equívoco y la desmemoria del personaje que hace el trovador descachado. Ese número lo hace genial porque digamos que no está soportado en las grandes estructuras que son las grandes estructuras de humor que ellos tienen y de música, por ejemplo, como un paralelelepipedo, pues es que esas O cosas las son mucho más óperas, complejas, porque claro, además o se han las metido a hacer óperas óperas, claro, a hacer son óperas o a mucho hacer más zarzuelas. complejas, Claro, exacto. las majas es una zarzuela, realmente. Entonces, imagínate, entonces el tema es que por eso me gusta La Payada de la Vaca y el eco del rey El me rey parece enamorado. El rey el rey enamorado, sí. enamorado porque son dos fórmulas muy sencillas y a mí me parece que yo, pues a medida que he ido creciendo, que van pasando los años, yo creo que el humor más bonito, el que más me divierte a mí por lo menos, el que tiene menos truco, el menos truculento. Y esas dos cosas, de las más efectivas de Lelutier, con menos trucos, son precisamente esos dos. Es Yo verdad, vi que vos Jaime. pusiste, Germán, en estos días en Facebook eso, que el humorista debe cuidarse mucho de la burla, porque es un camino muy Bueno, difícil.
pero eso ya es otra cosa en la que incluso tengo recuerdos muy bonitos yo tengo una experiencia muy bonita con Lelutier, y es, bueno, no con todo Lelutier, básicamente con Rabinovich, con Daniel Rabinovich. Y en Cuba, yo viví pues 2 años en Cuba y estudié música en Cuba, y de esos años que estuve en Cuba me quedó una muy bonita amistad con Virulo, el humorista cubano, que era bastante amigo de Lelutier. Venía siempre al Y Festival del Humor, ¿cierto? exacto, entonces Virulo organiza más bien un festival que lleva muchos años, muchas versiones en La Habana, que se hace justo después del Festival de Cine de La Habana. Es muy importante ese festival y se llama El Aquelarre del Humor. Es un festival que hacen en todas las ciudades de provincia de Cuba, y juntan la final en 2 días en el Teatro Carlos Marx de La Habana, que es un teatro para 3.500 personas, un teatro inmenso. Y ahí, en ese lugar, hicieron un día de esas finales que ellos hacen, que hacen 2 días, hicieron un homenaje a Lelutier. Los 40 años de Lelutier estuvo dedicado ese festival de la Aquelarre. Entonces, eso fue en 2010, tal vez, 2009, 2010. Un poquito más abajo, sí. Era los 40 años de Lelutier, y Rabinovich fue a dar 2 conferencias sobre el trabajo de Lelutier. Una conferencia tenía que ver con, con el proceso creativo de Lelutier, cómo hacían ellos los números, cómo llegaban desde que nacía la idea para crear un número hasta que finalmente decidían que ese número iba en un espectáculo y empezaban a ensayarlo y lo montaban y lo estrenaban. Todo ese proceso tan bonito de Lelutier lo contó en una tertulia, y en otra tertulia al día siguiente habló de las experiencias de Lelutier, o sea, de las cosas mágicas, absurdas, divertidas, ridículas que le habían pasado al grupo en 40 años. Tuve la oportunidad que Virulo me invitara a ese festival, porque yo había estado en Cuba y a Virulo le pareció interesante la mezcla de repentismo con comedia, más el conocimiento del lenguaje del cubano. Y de verdad que me fue muy bien. Sorprendí mucho a la gente pues con palabras y cosas de la vida cotidiana de los cubanos que ellos no sabían que yo conocía. Y tuve la oportunidad de compartir 2 días, 2 fabulosos días con Daniel Rabinovich, que además pues entre una cosa y otra también nos contaba unas historias maravillosas de Lelutier. Así que Qué nota, pues man. no solamente tengo la dicha de ser un fan número 1 de Lelutier, sino que también de haber compartido con uno de ellos. Total. Bueno, y Vení, Jaime y perdóname, Álvaro, ¿cuáles les espérame un gusta a ustedes? segundito, yo le hago una pregunta a Germán ahí que tenía muchas ganas de hacerte en este sentido, y es, las obras de Lelutier son obras muy programadas, muy ensayadas. Vos tenés el conocimiento de las dos clases de obras, el repentismo y las obras que son ensayadas, preparadas. ¿Vos crees que cuál de las dos es más difícil? Mm, yo creo que las dos necesitan, lo que pasa es que necesitan habilidades distintas, ¿cierto? Ujú. Lo que es montado, lo que es ensayado, necesita la disciplina para hacer un montaje. Por ejemplo, una persona como Marcos Musto, que no tenía la capacidad de concentración porque era un tipo muy disperso, y esa dispersión le ayudaba precisamente a ser el improvisador con permiso, con licencia para improvisar en el grupo. Yo creo que ningún otro, salvo él y de pronto Daniel, que era el director artístico del grupo, eran los que tenían el permiso para improvisar, más Marcos que Daniel, porque yo creo que más a los demás les daba un pánico tremendo hacerlo. Pero Marcos Musto era precisamente su habilidad era improvisar. Y en una de esas anécdotas que nos contaba el tipo en La Habana, hablaba, por ejemplo, de cómo Marcos Musto prácticamente improvisó uno de los discursos más famosos de Lelutier, que es cuando habla de Mastro Piero, de cómo es la vida de Mastro Piero, de cómo se hace él como músico. Esa rutina es casi que improvisada. Wow. Es una cosa impresionante. Y ninguno de los compañeros del grupo la conocía. Conocían ciertas claves que en los ensayos él trataba como de
de encontrar, digamos que uno cuando improvisa tiene ciertos puntos, ciertas piedras, como se llama en el parqués. Tiene ciertas piedras donde uno sabe, bueno, aquí es piedra, aquí es piedra, aquí es piedra, aquí puedo ensayar esto para llegar bien a este punto. Y Musto lo que había hecho en los ensayos previos era eso. Les había enseñado las piedras que tenía, pero no los cajoncitos que habían entre una y otra. Y eso los sorprendió muchísimo. Y contaba Rabinovich en Cuba que los primeros que estaban desternillados de la risa eran ellos y que muchas veces salían en el estreno de ese espectáculo desordenadamente del escenario para poderse reír tras bambalinas. Una cosa impresionante. O sea, Musto era un animal para improvisar. No, Viste, Musto que es nosotros una cosa. tenemos una relación en Colombia con Lelutier a través de Daniel Samper, que ha sido el biógrafo, digámoslo, de ellos pues durante toda la historia. Pero yo creo que esa cercanía, digámoslo, de este man con ellos también permitió que en ese libro que cuenta todas estas cosas que estás contando, Germán, se hable muchísimo Que ustedes de pueden adquirir en el puesto instalado. en el puesto instalado, sí, total. Al lado de la colección Versos Patas Arriba, que seguramente... Oiga, es que es un humor absolutamente blanco, o sea, más blanco imposible, o sea, es una cosa, la gallinita dijo Eureka, que es para mí La del que mía. estamos hablando, y para mí Es es el muy lindo, sí. insigne, para mí es el himno de ellos, es una cosa de una belleza, ¿Y qué tal el además, programa de televisión? exacto, Televisión. La tanda. la No, y tanda. una inocencia y nunca usan groserías ni usan malas palabras Muy de para vez en salir. cuando justifica. Por eso, Sí, sí, exacto, sí. pero no es el humor de ellos. Sí, sí, A sí. mí sobre todo me llamaba la atención una cosa después de que conocí a Rabinovich, cómo era capaz de contenerse en el trabajo que hacía Lelutier, porque en la vida cotidiana ellos eran seres humanos como cualquiera, y yo no creo que haya tampoco en el mundo una persona, en estos días, entre otras cosas, hago un paréntesis, salió un artículo buenísimo en El País de España, que tenía que ver con los insultos de los argentinos, porque estaban llamando mucho la atención los insultos en el Mundial de Mundial. Fútbol que acaba de Sí. pasar. Entonces, hay un artículo sobre los insultos argentinos y de verdad que los argentinos son maestros del insulto. Es una cosa Sí. impresionante. La cantidad, no solamente de palabras con las que describen sus rabias o su ridiculización por el otro, sino también frases completas. Entonces, siendo los argentinos los reyes del insulto, cómo estos manes cómo se contenían en escena para no hacerlo. Yo creo que tiene dos cosas. Primero, por el enfoque que le dieron al grupo. Ellos querían un grupo que pudiera llegar universalmente a todo el público hispanoparlante, aunque también intentaron enamorar otros públicos no hispanohablantes, pero también tenían claro que su música y que su lenguaje pertenecía a un nivel social, socioeconómico y académico un poquito elevado. Entonces ellos sabían cómo mantenerse dentro de lo que era el enfoque del grupo. Sí, Porque yo estaba pensando ahorita, en la vida cotidiana se las oí todas a Rabinovich. claro, pues es un argentino. Y es Pero una Así. persona normal. yo Sí, ahorita sí, estaba claro. pensando justamente eso, que supongamos que uno quisiera hacer un grupo y imitar en algún aspecto a Lelutier, lo que uno pensaría sería, tengo que estar al nivel musical, académico, literario, cultural. Ellos hicieron todo lo contrario. Empezó siendo tan elitista que a ellos les tocó vulgarizar un poco el grupo para poder que fuera como recibido por más gente, porque era demasiado Claro. elitista al principio. Y Pero además es que musicalmente eran bestiales, o sea, musicalmente, ¿No? pues, las obras que son solamente música o que tienen, digámoslo, o el juego con los instrumentos que ellos crearon y con todo ese proceso, era tan bueno
digámoslo, después era primero eso que el humor y después el humor se fue equilibrando un poquito con lo otro y se hicieron maestros en las dos cosas, pero ellos comparten tres habilidades, la del humor, la de la música y la de la creación de instrumentos con base en lo que fueron las primeras cosas que nosotros vimos de ellos cuando venían al show de Jorge Barón por allá o que Sábado veíamos Feliz. grabaciones por allá en esos momentos. Yo creo que eso era 70 y punta, o sea, finales de los 70 y principios de los 80. Bueno, como estamos hablando entre amigos y se pueden decir cosas descabelladas, porque esto no lo ve seguramente ningún Descabellado, argentino. sí. Y tal. Aquí Yo sí me se pueden decir atrevería, cosas yo descabelladas. me, yo me atrevería a decir, pues estoy cometiendo pues una herejía con Lelutier. Pero yo me atrevería a decir que ellos hicieron el humor que hicieron, el humor verbal que hicieron, eh, por el afán, de llegar a ser. Porque se hubieran demorado mucho más tiempo, pero hubieran sido mucho más universales si hubieran seguido haciendo música humorística, solo música humorística y música con instrumentos raros. Pero ellos se afanaron un poco y yo creo que fueron las mismas circunstancias del afán y lo que estaban haciendo lo que hacía que empezaran a levantar risas en la gente. Yo no creo que haya sido el propósito inicial. Bueno, no solamente no creo, sino que eso lo contó Rabinovich. No era el propósito inicial hacer humor, era hacer música, básicamente. Ellos Y empiezan en todos, un coro, ellos empiezan en un coro claro, todos. La universidad. exacto, ahí se encuentran en la universidad, en el coro, y era un coro absolutamente serio. Solo que ellos eran tan serios, incluso mucho más serios que sus otros compañeros, que le dedicaban mucho más tiempo a la música, le dedicaban mucho más tiempo a los ensayos. Y esos intersticios entre ensayo y ensayo los dedicaban precisamente a jugar con la música. Y en esos juegos, pues entonces aparece este hombre que les hace los instrumentos y empiezan a surgir cosas, a surgir cosas, a surgir cosas. Y ya ven ellos que el público los mira con curiosidad y estos manes tan simpáticos, tan curiosos. Y ellos empiezan a agregarle a esa simpatía, a esa curiosidad que despiertan los instrumentos, el humor. Supongo yo que las primeras cosas que ellos hicieron de humor con música las tenían que explicar de dónde salió ese instrumento, por qué salió un violín hecho de un latón, por ejemplo. Tenían que explicárselo al público, pero además les tocó públicos muy difíciles en Argentina que no entendían el trabajo de ellos. Contaba en una de esas anécdotas Daniel Rabinovich que una vez estuvieron ya famosos, como Lelutier, en un congreso agropecuario en Argentina, agropecuario. Y ellos fueron allá y los silbaron. Recuerdan como uno de los pocos lugares donde los hayan silbado en la vida el Congreso Agropecuario en Argentina, porque salieron de silbados y después de ser figuras pues en los teatros, en el Teatro Colón, en el Gran Rex de Buenos Aires, y van a una convención y los silban. Claro. No La era gente el no los Públicos muy público. entendía. diferentes. No, Pero y es a que ellos les por tocó público, también una época difícil en Argentina. O sea, claro, esa época de los obvio, claro, 70s, 80s la no fue nada dictadura, fácil. etcétera, etcétera. Entre otras cosas, la dictadura también, si uno se pone a verla, el entorno de ellos, un entorno universitario, por Dios, en la universidad, ¿quién no es rebelde? Todos, porque pues, la misma universidad, el pensamiento lo lleva a uno a cuestionar un montón de cosas. Menos Pero Jaime. ellos en vez de ser humoristas satíricos, que en algunos números lo son, pero no abiertamente satíricos, digamos que ellos se apartan de ese movimiento latinoamericano que en Chile tuvo la música de Jara o que en Chile también tuvo el teatro, también tuvo obras que No, desafiaban esas y dictaduras. en En Argentina hay Brasil, Chico cantidades. Buarque y todos esos músicos que desafiaron esas dictaduras, pues Pero, Lelutier fue un poco conservador en ese sentido, en el sentido de la sátira política y más bien se deslizó hacia un humor cotidiano, porque pero, además la política no es tan universal, siendo universal la política como lenguaje de poder, pues la política local no es la misma.
Claro. Lo otro es que ellos en ese momento tampoco eran universitarios, pues, o sea, ya en el momento de la dictadura no eran universitarios. Ah, no, ya eran, ya, Pues pero ellos eran hace rato personas. estaban afuera, entonces, o sea, como músicos podían haber tenido el poder de haber decidido eso, pero ellos, o sea, ¿en qué momento realmente se profesionalizan? Pues no recuerdo, yo sí estuve A leyendo. partir del Pero ellos en 67, 60, 70. Entre el 60 y el 70 es que surge el Lelutier. Sí, en el ellos salen creo que al 67. 64. 64 no es que se encuentran. El grupo anterior, el primero. Ellos Ellos inician estaban desde en el el coro. Estos manes 58. están todos por encima de 80 en este momento. Pues No, no, los tampoco. Pues los que originales, están. sí, No, no, claro. Los que Madonna tiene iniciaron, sí. 75 y Pucho 75. 77. Claro. Joder, Por madre. eso, o sea, ellos son nacidos en el 45, Yo 46, creo que ellos se 47. encuentran, sí, por allá deben encontrarse más o menos entre el 63 y el 65 en la universidad y hacen parte de ese coro, porque acuérdense, no todos estaban juntos en el coro, uno entró después, otro, en fin. Y habían dos Eh, grupos rivales al principio, entonces. No, No, Exactamente. o sea, y ellos sí tuvieron, y ellos tuvieron la ventaja que ellos, como no eran música protesta, que era un movimiento tan grande que hubo en Argentina, quizá eso les abrió a ellos muchas más puertas para no pisarle los pies a nadie. Y que eso fue parte de lo que dividió a ese coro. Recuerden ustedes, creo que incluso Samper lo cuenta en el libro, que es que había unos que eran muy buenos músicos y tenían una tendencia a la música clásica y otros más a la música popular. Y estos tenían una tendencia a la música clásica. O sea, ese encuentro tan fortuito, donde los astros se juntan para que estos genios finalmente queden arropados en un mismo grupo, con una misma filosofía y con un mismo deseo de hacer música y humor, pues eso es una combinación muy rara del Cuando uno cosmos piensa en ahí. lo que estábamos preguntando al principio de ese pedacito de obra, pues La gallinita de Jureca es un pedacito, pero obras muy grandes, muy largas, muy complejas, como Don Rodrigo Díaz de Carreras, El adelantado, sí. claro, uy, no, o brutal. Cartas de color, Carta de logran color, por también, ejemplo, es muy es crítica, una, claro, por supuesto. son La muy críticas, esclavitud, sí. exacto, y bueno, y tiene una muy particularmente, que es el himno del país, ¿se acuerdan esa? La República Que, de Claro, Banania. Claro, claro, cuando a Mastro Piero le encargan el himno de la República. exacto, le encargan al himno de la República y él tiene que escribirlo y ahí es la crítica a los políticos, que ahí sí son todos iguales. Claro, O sea, ahí los sí que todo. muestran ahí son todos los políticos latinoamericanos iguales, reflejados en el partido, que no dicen qué partido es, ni que es o sea, ellos son capaces de irse en ese proceso. Pero lo que les decía de don Rodrigo Díaz de Carreras es ese recorrido por Latinoamérica, pasando por todos los países, por todos los ritmos, desde el merengue, la cumbia, bueno, Es un todo, asunto todo, de identidad tremendo, uf, maravilloso ese trabajo. ese trabajo es impresionante. Para mí, la gallinita de Cobreca, digámoslo, tiene un punto muy alto, pero ese, don Rodrigo de Carreras, es gigante y a mí me hace totear de la risa cada que lo oigo. O sea, a para mí el mí que ¿Saben más cuál me ese... es para gusta, mí? a mí el que más me gusta es el de la epistemología, el del dilema de Oh, amor. Muy bueno, total, muy bueno. total. Les cuento una anécdota. Ese disco que está mencionando Facio inspiró un disco aquí en Colombia, ¿Cuál? que lo escribió Pucheros y Sí. que lo grabaron con el manicomio Vargasville. Y que fue un homenaje no, más bien una conmemoración de los 200 años del descubrimiento de América. Y Vea, desde el De punto los de vista 500. local, es un documento chévere. Lo encuentran en YouTube. ve, lo vamos a ¿Y buscar. cómo se llama? Hombre, no De recuerdo en ese momento, Saraugusto Betancur. pero se puede buscar como por Pero humor busquémoslo. La Conquista, por ejemplo, algo así. Conquista Pucheros o Mm. Vargas. Oíste, aquí Está pensando inspirado en ese trabajo de Lelutier. yo de pronto una de las cosas que pensaba en la tarde era precisamente eso, la relación que había entre, o sea, un Lelutier que era ese estilo de música, pero también pensar que acá en Colombia también generábamos, pues yo me acuerdo del manicomio de Vargasville, precisamente de eso, y era ese estilo también musical y de humor, o sea, pues son cosas que se generaron pues en diferentes momentos y todo, pero habrá algo de relación entre, pues, que esta gente haya pensado, pues, desde el principio Vargasville y ustedes, o sea, hayan tenido como desde ahí esa, pues, como Esa recoger ese inspiración. testimonio de ellos.
A ver, nosotros estábamos muy pelados cuando, por lo menos que yo recuerde, a las manos de Pucheros cayó un cassette de Lelutier. Y en ese cassette estaba precisamente la payada de la vaca, de las que les mencioné ahora. Y empezamos a escuchar, yo no me acuerdo cómo se llama ese trabajo donde está Benny, esa payada de la vaca, ¿cómo se llama esa? Ese es Esa del obra. 78. No sé, voy a buscar mientras hablas. Y en esa obra, que a mí me parece fenomenal, yo creo que está el trabajo más digerible de Lelutier, porque hay muchas otras cosas que requieren información, que por lo menos del que escucha requiere cierta información. Pero ese Piero que trabajo me nunca. parece maravilloso y está como hecho para que todo el que quiera acercarse a la música y al humor lo entienda perfectamente. Nosotros oímos eso y por supuesto a partir de ahí nos influenciaron muchísimo. Nosotros empezamos, por ejemplo, a hacer parodias, pero siempre soñábamos con hacer música propia. Lelutier no hace parodias. No. De pronto, Claro. en algunas veces les escuché de pronto una cuarteta o algo así por molestar, pero no lo hacen en sus discos. Y nosotros sí hacíamos parodias y buscábamos precisamente, el sueño nuestro era poder hacer canciones originales y jugar con la música, como ellos juegan con la música, porque la música, los compositores siempre hacen de ella compositores geniales, por supuesto, pero siempre hacen de ellos una cosa bastante coherente, muy lineal, pero en cambio el humor desbarata la música y eso es lo que hace desbaratarlo. El año pasado estaba Espera, leyendo de una cosa Facio, que dame un segundito. La obra se llama Más tropiero que nunca y es del Más tropiero. 77. Sí, Imagínense las otras que tiene la obra. Lazy Daisy, que es una genialidad. El caso Imagínense. de Ariadna. Visita la Universidad de Wildston. Que es Cantando una genialidad. Lo de la una Universidad de genialidad. Weinstein es Sí. el desquite por Vietnam que hacen estos sí, manes. total. Está también A mí hay cantata una, del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de India, de los singulares Nah. acontecimientos en los que se vio envuelto y de y cómo de se cómo se desenvolvió. desenvolvió. Está la bella y graciosa moza, marchóse a lavar la ropa, Ese es muy bueno. La la bella y payada de la graciosa. vaca y el explicado. El explicado es muy bueno, que además también es Genial. puro folclore argentino también, muy, 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 muy bueno. Y les iba a decir que hay una canción dedicada al peor pueblo del mundo que ellos la hacen, que es una Una samba, maravilla. que es una Es gran un, samba. es un homenaje a los chalchaleros. Es un homenaje a los charchaleros, que de hecho la cantaron con los charchaleros después. Está En el cantada Gran con ellos. Rex, sí señor. Sí, está Sí. cantada con los charchaleros. Y hace 2 años, los Toreros Muertos le hicieron un homenaje a esa canción y se llama La Siesta, para que la oigan por ahí. Está Todavía en existen los toreros muertos. existen los Toreros Más Ya Muertos, murieron, muertos están que ya vivos. murieron. nunca. Están Más muertos que muertos. nunca. La Venga, obra se llama Y Añoralgias. Añoralgias. Y la Yo les cantaron quiero No, los pues que preguntar, charchaleros. ¿todos ustedes han tenido el privilegio de ver a Lelutier en vivo o no todos? Yo Yo no. sí, yo No, sí. yo Yo no. tampoco lo vi. Pero bueno, yo esta sí. Va hora a ir que 3 veces. viene, esta hora que viene este año va a ir a Colombia. Esperamos, sí, sí. Ellos Creo creo que que no han dicho estuvieron las en Miami ciudades. el año pasado. A Miami creo que van Y- también este año. Y bueno, Argentina y España es donde hay la mayor cantidad de funciones. Porque yo tengo muchas ganas de ver esta obra de este año porque es la primera vez que tienen material nuevo después de 15 años. Llevan 15 años presentándose solamente con recopilaciones y esta vez se llama Más tropiezos de Mastro Piero. Y creo que hay que hacer lo posible por verla porque pues obviamente era la última vez que lo veamos en vivo. ¿Y quién Pero escribe? ¿Quién escribe? Porque el que escribía era Escriben, Munstock, ¿no? no, escribían entre todos. Al principio, en los Eso, primeros álbumes, escribía el uno o el otro o entre dos, así. Pero a partir de cierto momento en los 70s, ellos empezaron a firmar como Lelutier, porque así la idea la trajera uno, le metían la mano tanto y le sacaban y le metían cosas entre todos que firmaban Lelutier. Esta obra nueva la hacen Carlos López Pucho, que es el del pelo blanco, y Jorge Marona, que es el guitarrista, que son los únicos dos antiguos que quedan. Ellos y dos, Marona, que fue el más joven siempre. sí, Marona es el más Pero jovencito. Marona fue fundador. Marona es fundador. Con claro, Fundador. Moonstock
Gerardo Massana, el que se murió, y Rabinovich. Y el Una de los cosa, instrumentos. a mí me pasa una cosa Era con El el de los Massana. instrumentos primero era Marona. Sí, era Marona. Que a mí me Massana, pasa Massana, con, perdón. Massana. a Él mí es me el pasa que con murió, se ellos, salió de la escena y siguió haciendo instrumentos. y que a mí siguió me pasa Carlos con ellos Giraldi, es que era uno el dice, líder, sin Rabinovich y Marcos. y sin Marcos ay, juepucha, es que es muy difícil porque es que ellos eran, pues eran como los antagónicos dentro de las obras. El otro, el ridículo, el huevón al que le pasaban todas las llevaban el peso tonterías. completamente. Y el otro, el serio, el que presentaba con ese vozarrón, hermano, que eso es, o sea, Es está al difícil nivel de de Darth reemplazar. Vader. Sí, Pues, o estamos sea, hablábamos el otro día de Darth Vader y ¿cómo se llama? El de Shawshank Redemption. sí, de Morgan Freeman. Morgan De Freeman. Morgan Freeman y no se nos olvidaba Este man En está español es con alemán. Moonstock. a ese Pero No, nivel. porque ustedes que han tenido contacto con el mundo del espectáculo, y Facio últimamente que haciendo espectáculos, saben que de lo más difícil que hay, y esto cuando empiezan a salir las letricas en el cine, uno cuando ve poco cine o cuando no conoce mucho, uno ve que pasa una letrica que dice casting, y entonces ve la persona que hace el casting y le toca lo más fácil, pues ver a la gente ahí. No, para mí es lo más difícil, porque además el tema del casting puede ser, Lelutier surgió como una cosa espontánea, pero juntó las genialidades que ese grupo necesitaba para funcionar. Si alguien hubiera hecho el casting de ese grupo, yo creo que no hubiera quedado bien armado. No. Eso, Es no, como seguro que eso lo no. conseguir pareja armó, por fue. Tinder. No, Que y por más hoy Tinder en es un día. casting. No es lo mismo, no es lo mismo. Exactamente. De hecho, ellos trataron de hacer casting para dejar un grupo que los reemplazara, que los reemplazara en su jubilación, pero finalmente no, porque es que es muy complejo reemplazar lo que ellos terminaron siendo. Ellos no terminaron siendo ni músicos, ni comediantes, ni cantantes de un grupo de música, sino que terminaron siendo unas personalidades, cada uno le puso su personalidad a un elemento dentro de ese grupo. Y para el público, cualquier cosa que pase ya no es Lelutier. Son unos de Lelutier con otros. Con unos... Entonces, pero son buenos también. Pero es que venga, sí, lo que decís vos. déjenme hablarles del proceso creativo, que eso por ejemplo, lo contaba Rabinovich, que me llamaba muy mucho la atención. Yo decía, estos manes son unos genios que el mundo mandó así a la tierra y vayan, hagan lo que les dé la gana y cuando les dé la gana. Pero es que realmente ellos tenían un trabajo tremendo y yo le hice esa pregunta a Rabinovich. Le dije, hombre, ¿cómo hacen ustedes? ¿Quién escribe? ¿Cómo hacen los libretos? ¿Ustedes se juntan entre todos? No. Lo que pasa aquí es que cada uno se le ocurre una idea y a ese cada uno que se le ocurre una idea va y la trabaja. Muchas de esas ideas se mueren en el camino. Cualquiera que sea creativo, haya escrito algo, sabe que una idea, una cosa es de aquí a la cabeza, bajarla de la cabeza al lápiz es muy difícil y pasarla del lápiz al escenario es otra cosa muy distinta. Muchas quedan en el camino. Y que del escenario pase al público es otra cosa muy distinta. Entonces muchas veces en ideas que uno no confía terminan siendo las mejores cosas de un grupo y en ideas en las que uno confía terminan ni siquiera llegando al escenario, mueren en los ensayos. Entonces, lo que decía Rabinovich es que todos tenían el compromiso de escribir y eran muy celosos en la escritura. Nadie le decía a nadie qué estaban haciendo. Lo primero que hay que decir es que ellos tenían un proceso muy definido. Ellos hacían presentaciones durante 6 meses, tenían un calendario muy definido. En 3 meses descansaban y escribían y en 3 meses montaban. Eso era lo que hacían. El año lo dividían en eso. 3 meses de descanso y creación, 3 meses de montaje y 6 meses de viajes. Era lo que hacían. Entonces llegaban, cuando después de 3 meses de vacaciones y de creación individual, íntima, llegaban y que esas reuniones eran muy complejas porque pues cada uno tenía susto de presentar lo que había hecho. Claro. Tenía miedo de que el otro se burlara, mira qué cosa tan mala.
o mira qué cosa tan ridícula, o esto no es gracioso. Cada uno tenía su miedo de presentar su proceso de creación. Y empezaron a pelear. Peleaban muchísimo. Decían, no, eso que usted presentó es una mierda. Y así con esas palabras lo decía, no, eso es una mierda. Eso. Y empezaron a pelear. Y el grupo estuvo muchísimas veces en esos años de inicio en riesgo de desaparecer precisamente por eso. Entonces, ellos decidieron, bueno, no vamos a ser nosotros los que vamos a decidir cómo va a ser el proceso ahora, sino que contratemos a un psicoanalista para que le ayude a soportar a cada uno de nosotros pues, los rechazos del grupo. Contrataron a un psicoanalista. Los argentinos son muy dados a los psicoanalistas. Contrataron a un psicoanalista y empezaron a hacer esas reuniones con el psicoanalista presente. Entonces, pero eso ya suena esa terapia de pareja. Pero sí, es que, era una terapia colectiva, claro que sí. ¿Cómo durar 50 años sin eso? Pero pero mire lo que me pareció más curioso todavía. Entonces ya unos empezaron a decir, no, es que el psicoanalista está cargado a su favor. Es que el psicoanalista está como cargado toda terapia total, terapia de pareja. ¿Sabe qué pasó? Durante casi todo el tiempo que duró la Lelutier, tuvieron 2 psicoanalistas. Bueno, y ellos tienen una el primero, el titular, y la segunda opinión para poder soportar el peso de la crítica dentro del propio grupo. O sea, es que no es fácil. Yo pensé que era una cosa muy fácil, que decía, no, hermano, usted es un putas para escribir, escriba usted. No era un proceso fácil dentro del Lelutier, y muchos pensaban, incluido Rabinovich, que su mejor número, el grupo no lo había querido montar, no lo habían querido valorar, no lo había querido montar. Hay una maestría extraordinaria para mí, porque yo tengo que decir que los marinillos se acabaron por eso, porque nosotros sí no contratamos un psicoanálisis. No tenían psicólogo. Les faltó. Y hay una maravilla de Daniel Rabinovich y Marcos, haciendo Marcos de psicólogo y él al sofá y haciéndole psicoanálisis el uno al otro, hermano, que es pero buenísima. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. De hecho, les dejo una tarea. Averígüense cuántos de ellos montaron un espectáculo solos. No, y es que eso tiene que ser en el proceso creativo, y algunos de nosotros estuvimos juntos haciendo procesos creativos. Es muy difícil dejar el ego por fuera. Y me imagino pues que a vos, Germán, te pasó muchísimo y te ha pasado muchísimo en tu carrera tan creativa y tan larga. La experiencia de nosotros fue menos larga, pero te digo que con estos que estamos aquí, el proceso creativo era un proceso muy agradable, porque vos no tenías miedo de decir las ideas y que te las callaran y te las tiraran al piso, pero era parte del proceso. A mí esa parte sí me parece, es de las cosas que yo más extraño. Claro. Sí, pues, pero no es, ojo, hay grupos, y me parece muy interesante lo que cuentas, porque hay grupos que se basan en un principio de amistad y de camaradería muy bacano. Estos manes, yo me imagino que llegó un momento en que la amistad, debió haber llegado un momento en el que se odiaban todos. Llegó ese momento que al final también sí. me contó, se odiaban. No, pero al final Rabinovich salió casi separado del grupo. En los últimos años él estuvo muy separado porque estaba agarrado con todos, agarradísimo con todos. Y ese proceso de camaradería, de amistad, de admiración del uno por el otro se va acabando. Entonces solamente queda una cosa, y es el rigor del trabajo. El rigor del trabajo. Entonces, pero eso no le quita mucho al disfrute del proceso. No, eso hay que arreglarlo, es como una pareja. Eso sí le quita, y usted lo puede notar en varios trabajos de Lelutier. No, y por ejemplo, la situación que pasa con Ernesto Asher, la única solución que encontraron para el bien de todos fue salir. Es que se fuera. Claro. Que yo lo extraño muchísimo. A mí Ernesto Asher me gusta mucho. Todas las obras. Yo le hablé a Mauricio de Ernesto y Ernesto todavía está creando. Ese tipo es muy brillante, pero obviamente hubo un enredo ahí personal, de egos y todo, y tuvieron que salir de él. Y ellos mismos dicen que fue lo mejor que pudo pasar, porque ya el ambiente, cuando quedaron los 5,
ya se estabilizaron, ya estaban más grandes, ya tenían al psicólogo y ya la cosa empezó a andar derechito, pues. El psicólogo Oiga. estuvo 20 años con ellos. Hijo de pucha. Dos psicoanalistas. Los dos. ¿Qué, Bueno, qué los hay parecido a Lelutier Pero latinoamericano? venga, Nada. les nada. cuento un chisme. Este chisme ya es de revista Vea, pues, o de la Tú, red. de la De Hola, revista Tú, de Hola. la revista Tú. Esa es la red. Sí. ¿Qué hubo? Moriten. Tweet. No, que le pregunté a Rabinovich si realmente en algún momento el grupo estuvo a punto De de disolverse. decir, nos disolvemos, salimos mañana, sacamos un comunicado de prensa y decimos que ya no, Lelutier no vuelve nunca más. Y sí lo estuvieron, y le pregunté, ¿y por qué? ¿Cuál fue el problema? Y fue un problema que se extiende más allá de los grupos, y es a las familias. Claro. Las mujeres, las esposas de los Lelutier no se soportaban, se soportaban menos que ellos, porque ellos por lo menos sabían que tenían que viajar juntos y trabajar Y que juntos. tenían que trabajar juntos. ¿Qué es lo que Pero pasa en los atracos? Aquí va un consejo. por un conflicto con unas esposas, casi se acaba el grupo. Y tomaron una decisión que mi señora todavía no me perdonaba y que nosotros la tomamos también, sin saber esa historia de Lelutier. Las mujeres no vuelven a los espectáculos. Punto. Claro, Muy claro. sano. Muy sano. Muy sano, ¿Qué es lo que sí. pasa en los atracos? Los terminan pillando porque la mujer de no sé quién supo, gastó, cogió la plata. Sí. Dijo lo que no Y- era. Consejo y para esta- todo el que vaya a ojo, atracar un banco. No y esto meta a las pues, esposas o esposos en el atraco. esto no puede sonar misógino, entonces yo, No, porque da lo mismo que sean hombres o mujeres. exacto, yo diré que la orquesta Parejo. Canela de Cali seguramente tiene el mismo problema, pero con los maridos. Claro, Sí. seguro, seguro. Total, total. Hay ¿Oíste? una obra que ¿cuál? quiero yo mencionar, a ver ustedes qué opinan. Yo conocí a Lelutier lo mismo que todos nosotros, por algún cassette que le prestaban a uno y uno decía qué genialidad, uno se las aprendía y enloquecía a los hermanitos o al que fuera. De Porque hecho, yo tenía- iba a la casa de Benny, iba a que me prestara unos que yo no tenía. Se intercambiaban. Pero me pasó una cosa maravillosa y es que hay una obra, cuando yo creía que me las sabía todas de Lelutier de memoria, fui una vez a un bar en el Poblado, en Medellín, y llegamos de primero al bar, apenas está llegando la gente. Entonces pusieron en la pantalla gigante, tenían una obra de Lelutier. Yo dije, ¿qué es esto tan loco? Y como no había llegado nadie, me dediqué nomás que a verlo, y era una obra que yo no había visto nunca, que era Cathy, la reina del salón, que como es muda, no aparece en ningún disco, y cuando eso era dificilísimo conseguir un VHS de Lelutier. Y me pareció Betamax. una cosa de locos, qué genialidad, qué brillantez de obra. Pero y ahí hay otra cosa de ellos que es muy buena y es esa comunicación no verbal, que Marcos era muy bueno y me gustaba mucho, y como dijo Germán, que mucho era improvisado, y era ese movimiento de cejas, de manos, como, y te está contando cosas pero no dice nada. Entonces vos pones en Spotify, pones los audios y te perdés la mitad Te del perdés cuento. todo. Total. No, Pero hay además por hay esto, que verlo. porque todos estaban sin, digámoslo, tener nada encima, a través de todos estar impecables con el smoking, entonces no había disfraces, no había otras cosas, que eso fue una marca muy importante de ellos, que yo creo que incluso Tole y Maruja, pues, o Mico y ellos al principio intentaron también hacer lo mismo con Frivolidad era muy bueno. Frivolidad, que Uf, El Frivolidad era- minimalismo Sí. en la puesta de escena, sí. y que eso era muy potente, porque lo que dice Álvaro es que eran las expresiones, pero es que nosotros crecimos oyendo a Lelutier, oyéndolo, no viéndolo. Yo creo que nosotros vimos a Lelutier mucho después, ya después de tiempo. después No, de es que haberlo nos oído perdimos la mucho tiempo. mitad. Sí, Nos perdimos perdíamos la mitad. Es ese de Cathy en el salón. Vos estás viendo la película. Cathy me lo pierdo. Y ves y la historia y él dice. Sí, total. Hay La coordinación uno entre el pianista monumental para que Carlos lo Núñez miren. tiene un espejo retrovisor para coordinar la música con lo que va pasando, que es impecable. No, no es impecable. Que les iba a decir que para que se pillen uno en YouTube, que es muy chévere, y es la unión de ellos con Tricicle, los catalanes, los catalanes que son famosísimos y muy buenos. Y entonces hacen una Sanitario unión. Estrucho. Sí. Véanlo ustedes.
Y entonces hacen una unión, hacen una de los dos y es impresionante, que yo creo que Tricicle es, digámoslo, no el nivel porque no son No, músicos obvio, es como que estos. Lelutier está fuera de toda Yo categoría. creo que, exacto, a lo que yo iba es que no hay, yo no conozco nada del nivel de Lelutier en ninguna parte, o sea, por lo menos latinoamericano no conozco, por ahí gringos hay un par de cositas que yo he visto, pero latinoamericano no conozco nadie de ese nivel, pues que le llegue a los talones. Y no solo por nivel bueno, sino por categoría, o sea, Y por consistencia. por nicho. O sea, ellos crean un nicho de mercado que nadie más va a entrar ahí. Pero Son espérate ellos un y nadie más. momentico, Benny, que la cuestión que a mí me parece muy impresionante viendo los videos es, vos los ves a ellos en presentaciones en lugares muy populares, con un mercado muy grande, y ellos son capaces de poner este show que le habla a todo el mundo. O sea, no es un show elitista, me parece Eso, a mí. el show es mucho menos elitista de lo que el que no los ha visto cree que es. Las boletas siempre son elitistas porque siempre es más caro que un diablo, siempre es carísimo. No, pero es que no es algo que pase todos los días tampoco que Lelutier venga a la ciudad de uno, pues. Sí, pero siempre se ha destacado porque las boletas son caras, incluso en España todo el mundo sabe que las boletas son caras, pero son una cosa Pero apuesto a que impresionante. vale menos que Bad Bunny. Seguramente, seguramente. Y para entender todo eso, hacia dónde iban, cuál era su enfoque, cuál era su público también, qué era lo que querían hacer, también eso se puede entender a través de la gente que ellos admiraban. Monty Python, por ejemplo, fue un referente para ellos inmenso. Y, y otra persona que ellos no lograron que fuera de Lelutier, el uruguayo, ay, se me acaba de ir el nombre. Piti, ¿cómo se llama? No, lo trajimos aquí a Humor City y le fue re mal. Lo silbaron en el Teatro Metropolitano. Sí, No era el público para él. No, lo que pasa es Sí, que sí. No era público para él, pero es uno de los referentes del que ellos hablan incluso desde muy al comienzo de la carrera del Lelutier. Lo voy a buscar aquí porque no le quiero dejar a la gente esa a los incomodidad de 4 no saber quién es. espectadores, al papá de Álvaro y a otros 3. y a otros Y a mi tres, sí. papá se le olvida. Sí, saludos A al papá de Álvaro, hombre, pero tu que siempre papá te nos... ves para que no digas alguna cosa que lo avergüence, ¿o qué? No, él es fanático uno con María Catalina, que Sí, también total. es la Me parece fanática uno A y maravilloso. uno B. Sí, Es total. Leo No, Maslía, ella es para que no hablen de otras cosas. Es para poder el, hacer humori- presión. el humorista es Leo Maslía, hace humor con música. Tiene unas cosas en internet, les recomiendo, por ejemplo, en YouTube, les recomiendo una cosa que se llama, es una cosa de música sublime, que eran, Germán está exactamente como somos nosotros siempre. pucha, Este ya. No niño, se tomó la pastilla, no se tomó la No se tomó la pastilla ¿cómo es que pastilla. antes es, del hombre? No, programa. no, es que se me vienen a la cabeza tantas cosas de estos artistas, una cosa impresionante. No es que tenga mala memoria, no es que la esté perdiendo, perdón, no. No, es que es Venga, demasiada información al mismo tiempo. y ¿Ustedes se saben, acuerdan les de recomiendo ver otro que London? Lelutier también mencionaba, y es Víctor Borge, un pianista inglés, bueno, judío, que vivía en Inglaterra, y es una cosa impresionante. Entonces, no había un grupo como tal que imitara a Lelutier musicalmente en sus creaciones de música y humor, pero sí ha habido muchos individuos de los que ellos también han tomado referencias. Vos conocés, Germán, el trabajo de Hugo Varela, Pero claro, el chileno, que él es, sí, no, él sí. es argentino, Ah, Barbados. perdón, argentino, no. Es argentino, claro, el que habla de la corbata. Sí, el de la corbata rojo punzó. Sí, sí, O sí, sea, sí, 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 sí. siendo una sola persona en escena y bastante más popular y todo, pero tiene mucho trabajo similar a Lelutier, pues también en música y también es muy elaborado. Y también Lelutier lo invitó a él en alguna ocasión. Él hizo parte de uno de los, De uno de los de uno shows. él fue, como dirían en el Vaticano, el camarlengo de uno de los de Lelutier, el reemplazo de uno de los de ¿Sí? Lelutier, porque por alguna razón, caso de enfermedad o de licencia maternal, O de que problema ausentarse. conyugal.
Algo así. Yo el primer disco que tuve fue el Más Tropiero que Nunca y además uno también en eso se perdía muchas de las cosas buenas que tenía Lelutier y era las narraciones de Marcos entre una y otra, que es La que eso presentación de Marcos es la mitad del show. es la mitad del show. Ese man sale Sí. con esa libreta, abre ese Roja. hijo de ¿Oíste? madre y uno dice, Yo hasta aquí llegué. aquí quiero, o sea, que cuando, pues, o sea, yo a Lelutier, por ejemplo, yo creo que lo vine a ver de pronto en Sábado Felices, pues yo no lo conocía hasta ese instante de pronto, o sea, y entonces estamos hablando que es de los 80 y algo, 86, 80 y algo, pues, o sea, más hacia allá. Pero ya recuerdo que en la universidad, pues ya sí lo tenía más cerca, y recuerdo una vez que estaba precisamente, creo que estaba con Benny, y había una persona que era muy amante de Lelutier, que era Juan Guillermo de los Ríos y que Sí. tenía Sí, toda la claro, el colección de escritor. Lelutier en ese instante. Sí. O sea, yo allá llegué y quedamos deleitados viendo Ya todo lo que te- tenía. Pero mi sí. recuerdo sí es de Jorge Barón, del Show de las Estrellas, de verlos en el Show de las Estrellas, en alguno de esos espectáculos que había o los traían y eran fundamentalmente espectáculos con los instrumentos. Yo no me acuerdo, lo Sí, primero que yo me acuerdo de ello eran los instrumentos, ellos tocando los instrumentos y ya. Y A después, mí, a, a mí me llamó después mucho la oí, atención a los programas que tenían que venir para poderse dar a conocer aquí. A Jorge total, Baró, ¿qué tiene que ver Jorge Baró con Con Lelutier? Lelutier. Pero es que no ¿A sí, hay cuánta otro, gente no le en gustaría? Colombia, pero es que en Colombia no hay otra forma de verlos. pues, O en sea, Claro, esa época no, no había, claro. sino que entonces fuera de, a mí esa imagen de ver a Lelutier con Jorge Barón, a quien aprecio y admiro mucho, me hace acordar precisamente de un número de Lelutier, el de la tanda, donde El sigue de la tanda, no. siguiendo, Sí, No, el sigue de siguiendo. entreteniciencia familiar. sí, total, ¿Qué tal, Sigue total. amigos? ¿Qué tal, siguiendo. amigas? ¿Cómo Jorge le va, Barona ya, señora? sigue siguiendo. pero bueno, pero ahí sí hay un tema que podemos hablar y es la dificultad que hay en Colombia o que había en Colombia, no sé cómo sea ahora, de espectáculos alternativos que no sean ni cantantes masivos, pero tampoco que sean teatros pequeños. O No, sea, porque es ahora la Lo que escena pasa es es que todavía más compleja. el artista tiene que estar en comunión con el público. Si el artista es demasiado complejo y el público no, no se conecta. Pero es sí, que pero tenés que tener además el el humor se volvió sitio. estándar. El humor se volvió estándar, porque cuando estaba German diciendo que había Humor City en la Feria de las Flores, o lo que veíamos en el Festival del Humor, pues que hacía Sábados Felices, ahí había un montón, un abanico de cosas alrededor del humor. Entonces uno se encontraba con Lucho Navarro haciendo ruidos, o con, ¿cómo se llamaba el otro que hacía los ruidos también? Mark Phantom, el el Mark argentino. argentino. Phantom. Exacto, y había ¿Se una acuerdan el cosa programa de Ever Castro? total, Muy bueno. exacto. Que con el patrocinio de crema dental Cañuela que destruye la caries sin dejar una muela. Y había un panorama, pero ya no, ya el humor es solamente Solo estándar, stand-up comedy. son lo estándar, y allá esos vejestorios, esos dinosaurios de esta gente, pero Pero venga, ya no es hay, que es humor precisamente, elaborado, es que esto es perfectamente elaborado, o sea, la música, perfectamente, todo. perfectamente hecho y estructurado. Y incluso hay gente que se ha dado el palo, porque es que hay muchas personas, yo conozco muchos artistas que saben que eso no es lo que están comprando los medios, que saben que si salen eso a escena, no lo van a tener en cuenta en ningún reality ni en ninguno de los programas de humor que hay en ese momento con la estructura que hay. Sin embargo, hay gente que es capaz de arriesgarse a hacer ese tipo de cosas nuevas. Yo precisamente antier o ayer estaba poniendo en redes sociales, pues, llamando la atención en redes sociales sobre eso. Hay muchos talentos que jamás irían a Sábado Felices porque allá no los reconocen, porque Claro, allá no hay espacio para lo que hacen, pero tampoco irían a un reality porque no hay espacio para sus expresiones. Es muy necesario que los medios de comunicación empiecen a mirar hacia muchas expresiones, o sea, no es solamente el estándar, o no es solamente las imitaciones, o no es solamente el cuentachistes, o no es solamente el trovador o el que hace parodias. Hay gente que tiene muchas otras propuestas, incluso desde el teatro silente, desde lo mudo, desde los títeres,
¿O vos has visto, Germán, lo que hace Peter Capusotto en Argentina? Capusotto, el argentino, que es un fenómeno tremendo. Y es una Ese cosa sí que rarísima, pero es muy pero bueno. además ese sí que es una revolución, él solo es una primera línea pues en Argentina. Y lo que aterra, eso lo pasan es en televisión pública en Argentina, o sea, no es un canal privado, es en televisión pública, un programa que es totalmente subversivo, pero también es de una creatividad enorme. Peter Capusotto, Pero para que tiene lo el busquen. apoyo de la televisión nacional. Sí, es que la televisión pública Yo hace creo mucha que tiene el diferencia. apoyo, yo creo que tiene el apoyo de la gente, del público, porque no creo que los Sí, políticos que tampoco dirigen duraría No, esos mucho. canales, pero no tiene que ser políticos, pero si vos tenés un canal y creo que hemos pero es que hablado antes el que la canal es ventaja, público. no por eso, El pero can- creo que la ventaja, por ejemplo, en Argentina, que hemos hablado de eso, es que ellos han tenido unas expresiones artísticas muy interesantes, muy fuertes, y Bueno, lo entonces que cuando pasa es que vos, la universidad allá es pública y gratuita. Entonces el nivel cultural medio de un argentino de 18 años es mucho más alto que el de un ecuatoriano, un colombiano, un venezolano de 18 años. O sea, en No, nuestros países, pero lo que hablábamos la otra vez que dice Álvaro del cine es que ellos son capaces de hacer cine de otras cosas distintas al narco o a la pobreza, sino que ellos hacen cine de amor o cine infantil o cine de un montón de cosas porque y tienen Universal. tienen la unas capacidad expresiones técnica. artísticas, Sí, total. un yo repertorio diría, mucho más amplio. yo diría que el público argentino ha logrado conquistar territorios que nosotros todavía no. Y esos territorios son respetados incluso en el gobierno. Pues es que el gobierno no puede llegar a vetar a Capusotto, el gerente de ese canal que es público y que lo pone el gobierno, no puede llegar pues a cancelar el programa de Capusotto porque le dio la gana o porque no es un seguidor político ajá. No, de sus pero partidos. al punto que iba yo es que ellos tienen gente de mucho peso y, por ejemplo, ellos tienen productores de cine que están ganando premios en Cannes, están ganando premios Globos de Oro, donde ellos tienen un peso donde vos no los podés cancelar porque te da la gana. O sea, vos Pero es que como Eso, además tienen político, papa, tienen el mejor jugador del eso en mundo, pues, weón, es que Argentina, están. eso en pues, Argentina, porque en Cuba también hay directores de cine que ganan festivales en todo el mundo, Y pero allá no sí En no tienen México vuelan. también. la No, libertad. Argentina tiene una cosa que sí no tenemos ninguno de los demás. Y es que hay unas personalidades que son capaces de jugar en muchos distintos universos. O sea, un Sí. colombiano, ponele que es literato y es la caricatura y el estereotipo del literato, por bueno que sea, se mete en el Voy- arquetipo del literato. En cambio, en Argentina, se vos come el ves que cuento. Borges, en una entrevista, Borges se burla, hace ironía, parece un humorista, Borges. O vos ves a Alejandro Dolina, que es un escritor de libros famosísimo, un intelectual, un sabio, y tiene un programa en la noche que lleva 35 años humorístico. O sea, es gente que camina en dos bandos y no es y incompatible. que dice malas palabras y le tira al gobierno todo el tiempo. No, para entender la sociedad argentina, yo pondría un ejemplo muy nuestro. Y es que García Márquez publicó Cien años de soledad, fue allá y no aquí. sí. Y tienen otra cosa, y es que ese país es más despelotado incluso políticamente que el nuestro, que pasa que es Mucho, muy mucho. italiano, que es muy italiano eso, y eso es, son capaces de burlarse en la peor de las tragedias del mundo. O sea, ellos allá están, el presidente está en la cárcel, agarraron una cosa de corrupción de este nivel, da lo mismo y ellos están, digámoslo, siguen viviendo en el primer mundo, porque además se creen del primer mundo, ¿cierto? Porque Se además la creían, ciudad, ya están un sí, poco más conscientes de que son Latinoamérica. pero la ciudad parece el primer mundo, son Pero se han campeones del construido una mundo, pues democracia donde se permite el disenso, la Sí, diferencia. se Eso se puede han pelear por construido. las buenas un poquito. No, y hay otra cosa, vos vas a un grupo de argentinos, digamos que son 20 argentinos y vos, y la misma persona se puede comportar como un pirobo de barrio, jugar fútbol como un gañán y después estar tomando con vos y ser un intelectual que te mantiene una conversación a un nivel altísimo. En Colombia no, en Colombia el pirobo es pirobo, el intelectual es intelectual, la gente no tiene ese abanico de opciones que
que yo no sé Pero por bueno, qué Las mágicamente. 4 suscripciones que teníamos en Colombia se fueron. Las ¡pum! perdimos. Se fueron, weón, o sea, No, pero perdimos. venga, Pero pero para bienvenida a volver las al Hablando mal de tema, Argentinas. Colombia, para Sí, volver sí. al tema de yéndonos. Lelutier O sea, y estoy su hablando de resto, mí mismo. Suscríbete. para Vos, hablar del vos tema venís siendo de... intelectual o gallán. Yo soy más gañán. Más gañán, Yo soy también más gañán, claro que sí. soy más Pero, Pero gañán. venga, weón, para es que volver al tiene, tema de espérate, es que los... tienen tango, weón. O sea, tienen una de las músicas que es capaz de Hágame el ser favor. música universal. No, Sí. eso no pasa sino allá. Bueno, no, a nosotros nos está pasando ahora con el reggaetón. Pero estos manes fueron Ay, capaces yo de poner. pensé que iba a decir que con ¿Y la eso es música bueno o popular... eso es malo? No, lo del reggaetón, no, lo del Ni tango bueno es ni malo. impresionante. Pero No, lo ni del bueno ni tango es malo. Es impresionante. Creo que el expresión. nivel de filosofía del tango es mayor que el del Pero reggaetón. Un venga, poquito. señores, voy a hablar del referente que les mencioné ahora, que es Leo Maslía. Dos Sí. cosas que les Uruguayo. recomiendo. Ahora, si creen que les estoy recomendando un tipo que echa chiste sobre chiste, no es el No, tipo. no es ese, sí. Pero en el trabajo de Leo Maslía pueden encontrar ustedes el juego musical con el juego humorístico. Y ahí les recomiendo dos cosas. Una que se llama El Concierto y otra que se llama Perdón si te molesto con esta sonatina. Aquí estoy Bueno, apuntando. ahí está. Recomendación. Me hiciste acordar de Serenata Mariachi, que también es de mis favoritas. Muy La bueno. Serenata Mariachi es muy buena, Muy, muy buena la neta. muy buena, que además Y el es área Cyrano de agraria. Bergerac, pues El versión- área agraria Es una maravilla. tendrá algo que ver con esa presentación que ellos tuvieron en ese congreso agropecuario. Sí, A mí el área agraria me encanta. total. Seguramente la tiraron. Debe ser después de eso. A mí me Música parece, para ¿sabes tractor. qué? Una brillantez que las palabras mágicas de Yogurto Unge sean Inga. Sí, ¿Oíste? Singing to Me. Tumi. Y la canción final con la que Yogurto se despide es Singing to Me. Singing to Me, Parece Broadway una puro, brillantez. Broadway puro. ¿Oíste? Una Canten pregunta. ¿Alguien conmigo. sabe? O sea, se supone que Fontana Rosa fue muy, muy cercano al grupo y fue uno de los Y Y asesores. libretista de ellos. Fue colaborador artístico, creativo. ¿Y en Y hay dónde se puede chistes muy de él. ¿Cuál? ¿En dónde qué? O sea, precisamente eso, ¿en dónde se siente más su influencia? ¿Cuáles son de él? No, hay muchas que son típicamente de él. O sea, yo no lo sé, pero con solo escuchar, yo digo, aquí metió la mano Fontana Pero Rosa. sabes que es una buena pregunta y me pusiste a pensar. Yo me he leído como 9 de los 12 libros que tiene Fontana Rosa sobre cuentos cortos, pues, de humor, sobre deportes, sobre vida Los trenes matan a cotidiana. los autos. Exactamente. Son como 12 libros, una colección como de 12 libros maravillosas. Yo los encontré una vez en promoción en la Universidad de Antioquia, cosa pues extrañísima, que son de ediciones de La Flora, además que eso aquí nadie lo vende, la editorial argentina. Y sí, pero me pusiste a pensar una buena pregunta, ¿dónde influye? ¿Cuáles son los textos que pudo haber escrito Fontana Rosa? Que además nunca se creyó en la vida Fontana Rosa que fuera el comediante que le reconoce el mundo a Eso él, es ¿no? lo mejor, de lo mejorcito que ha pisado la tierra es Fontana Rosa para mí. Sí, total. A ese lo ¿Viste? conocí ¿Hay yo por alguna México. obra de fútbol? Esos Sí, manes no hablan de pero fútbol. por supuesto, ¿Cuál? Bestseller. Bueno. Bestseller es un futbolista Sí, de sí, nombre Best, apellido Seller, como Uri sí, sí, Seller. sí. El gran Y tiene Seller. muchos cuentos de fútbol. En esos libros de recopilación hay muchos cuentos de fútbol que No, son... No, no, pero me refiero pero a Lelutier. Me refiero a Lelutier. exacto. Lelutier Lelutier el no fútbol tiene lo nada de menciona muy fútbol. poco. No tiene nada. Hay algunos homenajes, hay algunos pedacitos pendejitos, como por Pero- ejemplo cuando hay un locutor que está en vivo desde la cancha de no sé dónde, pasando informes, Sí, pero sí. muy poquito, muy poquito. Porque es que hay uno que es la tanda, pero hay uno que es de radio también. ¿Cómo es que se llama el de radio? Que invitan a London Noticiarios. Connection. London Connection. London Connection, que es un programa de radio y que empiezan a transmitir porque están contando una radionovela y empiezan a hacerle spoiler a toda la radionovela y la música es de London Connection, que son Ahí estos tres manes. hay un tiro buenísimo que a mí me hizo desternillar de la risa, que le pregunta el uno al otro, Delirium Tremens. No. Scottish Hooligan. Que era... Sí. El No, hay unos tiros whisky, de... que ese es el que yo te digo. Ese es la escena de él sentado en el sofá
y el otro haciéndole de psicoanálisis. Ese del Bueno, señores, psicoanálisis ya es muy llevamos bueno. más de la hora aquí. Si habrá Bueno, alguien que nos señores, soporte una oiga, hora. Germán, qué Aproximadamente. Pues gustazo, nos toca hermano. soportarnos a nosotros. Sí, qué gusto tenerte aquí Y el con papá de nosotros. Álvaro, pobrecito. Pobrecito el papá Álvaro, Ya tiene que se ir fue a a dormir dormir. ya. Qué Sí, sí. paciencia la de hombre. ese hombre. Bueno, Oiga. decirle como regalo final que se oiga el bolero de Lelutier, hombre. El de los bolero- celos. el O de el los bolero celos. de Mastro Piero. El bolero de Mastro Piero, qué cosa tan bonita además y tan latinoamericana, ¿no? Perdónala. Perdónala, sí. Olvídala, Sí. olvídala. Germán, hemos tenido a Dani Hoyos, hemos tenido a Juan Daniel Oviedo, a Grandes Pantera Blue, personalidades. y hoy, como no había nada más, Caramba. invitamos a Germán Carvajal, ¿verdad?, que Te hablara con tocó a vos. nosotros. Sí, sí. Ahí Ya vamos vengamos. pues en decadencia. Esto ya está Sí, pues, sí, Ya, sí, ya sabes que para la próxima te Rapado. toca rapar. rechiflado en mi tristeza, te boco y veo que ha sido. Parcerito, un abrazo gigante, hermano. Hermano, Gracias un por beso. todo. muchas gracias. gracias. No, no, a mí me Saludos. alegra mucho encontrarme con estos lelutierópolos, yo no sé cómo le puedo, Ahí está, así es. lelutierólogos. Lelutirólogos. Es fascinante hablar de cuando hay ingenio, cuando hay además una cosa tan bonita como el humor. El humor siempre nos convoca a sensaciones y emociones muy positivas. Pues es una dicha darse este bocato di cardinali con estos personajes que son Lelutier y la invitación es a que no nos perdamos, hombre, ese último pasón aprendizaje. que darán por aquí en vivo, ¿no? Yo Bueno, quiero homenaje, larga vida. homenaje a esa carrera, homenaje a esa Sí. carrera que han tenido y Sí, que, que seguirá viva en YouTube. Así yo es, quiero larga cerrar vida mencionando Lelutier. una cosa que dijo Marcos poco tiempo antes de morirse, cuando le preguntaban sobre los premios que había ganado el Príncipe de Asturias y demás. Él hizo un discurso y él destacaba el valor del humorismo, porque yo veo que mucha gente toma el humor, tanto el público como muchos humoristas, como una especie de escape, como que la realidad es terrible, entonces el humor te saca de la realidad por un momento. Marcos decía algo muy diferente. Marcos decía el humorismo es algo que hace que la vida sea más inteligente, que la vida sea más vivible, que te dé más herramientas para vivir la vida. No es un escape a la realidad, es una manera más integral de poder enfocar la realidad. Además, yo creo Después que no hay después de nada. esa frase filosofal, Sí, No, creo es que no hay- tremendo. Yo creo que no hay nada más democrático que la risa. El humor bien hecho es absolutamente democrático. El ¿Por humor qué? inteligente. Porque puede llegar a todo el mundo. Puede uno hablar de un actor como Charles Chaplin, por ejemplo, y su universal manera de hacer humor, que no dejó a ninguna sociedad por fuera, ni a ninguna persona por fuera, por humilde que fuera. El humor es absolutamente democrático. El humor es el estado humano en su verdadera dimensión. Así que hay que bendecir la carrera de estos señores y agradecer la carrera de estos Agradecer señores que por eso. existan. totalmente. sí. Y que la pudimos vivir. Así es. Y saludar a los otros fanáticos, a Dani Hoyos, que también es súper fanático de Lelutier. Un abrazo si nos ve, no nos ve nunca, pero Y bueno. nos aguantó. Sí, sí, pero ¿Quién quita? Si ¿Quién llegó quita que nos hasta vea? este punto, sí, llegó hasta este Pero punto. hagámosle mandamos este una pedacito. cosa. Hagámosle una Pongámoslo el cosa. hashtag. No, cada uno de nosotros le manda el link. Dale, Eso, para que le se vea mandamos obligado. 5 links. para que le 5 De toque. esa links. No, y manera que lo tendremos nombramos es al 4 final. Le espectadores y toca no oírlo 5. todo. Sí, total. Sí. Señores, Bueno, señores, un abrazo. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias. Germán. Chao, chao, acá Chao. Buenas noches. Chao.